En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Saludamos a quienes se unen a nosotros a esta Eucaristía en la Iglesia Coromoto a través de las emisoras Buenísima y Contacto, para que el Señor les bendiga. Encomendamos aquí cada una de sus intenciones y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Señor poderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria, y porque a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza, ha sido llamado su cuerpo en la esperanza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaba que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pone a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y avenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor,
porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad hará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden los pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, nos dice el Señor en el Evangelio. Y así, queridos hermanos, aprovechamos para saludar a todos ustedes que se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras Buenísima y Contacto. Les saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto y podamos nosotros considerar lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Reconocer al Señor delante de los hombres para que también nuestro Padre Celestial nos reconozca. Pero antes de esta frase, nos dice el Señor: no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. No tengan miedo. Y es que, queridos hermanos, a veces sufrimos como un poquito de miedo, de temor. El Señor nos lo dice ya al inicio del Evangelio: no teman a los hombres. Pero sentimos quizás un momento de temor, de miedo, cuando nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios, cuando tenemos que ser allí profetas, apóstoles en medio del trabajo, en la familia. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la tentación de dejarnos llevar por la cobardía, por no defender el Evangelio, por no defender el amor de Dios para con nosotros? ¿Cuántos que se dicen ser llamados católicos y tienen puestos importantes a nivel civil, terminan dejándose llevar por ese temor, por no anunciar la palabra de Dios en la justicia, en la verdad? ¿Cuántos nos hemos dejado acobardar por no anunciar la verdad sobre la familia, sobre el matrimonio? Porque nos dejamos llevar por el qué dirán. Nos opaca el corazón con una tentación de miedo, con una tentación de quizás nos van a calumniar, quizás nos van a difamar, o dejamos llevar por esos miedos que se nos presentan a nosotros en nuestra interioridad. Un cristiano es una persona confiada completamente en el Señor, que confía en Él y es libre, no le interesa qué dirán los demás, vive siempre en esa libertad y por lo tanto no es esclavo de lo que alguien le pueda decir, de la calumnia o la difamación que alguien le pueda colocar. Es una persona libre, no se deja amordazar por situaciones ajenas en las cuales le quieren impedir o encarcelar la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. ¿Cuántas personas han sido víctimas de alguna calumnia, de alguna difamación? ¿Por qué? Por simplemente anunciar la palabra de Dios. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que siempre seguir adelante confiando en el Señor, alejando de nosotros aquellos miedos que se nos puedan presentar, pero manteniendo esa valentía de anunciar la palabra de Dios en todos los ambientes, en nuestra familia, en los trabajos que tenemos cada día, en nuestras amistades. A veces en nuestras amistades hemos sido víctimas de burlas porque nosotros participamos cotidianamente en la Eucaristía, porque vamos a la quiel. Mire cómo está aquel que dice que va todos los domingos a misa, que escucha todos los domingos la Eucaristía. Hemos sido también víctimas de ello, queridos hermanos, pero es allí donde nosotros tenemos que confiar más en el Señor, confiar completamente en Él y no tener miedo al qué dirán, sino vivir en esa valentía de los hijos de Dios. Y así, queridos hermanos, nosotros perseverar en nuestro caminar, dando también testimonio en nuestro entorno, en nuestras amistades. Ciertamente, algunos momentos tenemos que callar, algunos momentos tenemos que hacer silencio, pero eso es fruto y ocasión de la prudencia, de la buena educación, que algunos momentos pues tendremos que hacer un silencio, de algunos momentos tendremos que la paciencia y la prudencia nos llevan a decir que tenemos que nosotros hacer un momento de silencio para no entrar en alguna discusión, porque es allí esa virtud de la prudencia que nos lleva a convivir acorde a aquel entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Pero es por la virtud de la prudencia y es por la virtud de intimidad que nosotros podemos tener en algunos actos de la evangelización, en algunos momentos de evangelización. Pero esto no debe transformarse en cobardía, en miedo por no anunciar la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Por esto nos ha de llevar nosotros confiar completamente en el Señor
Y el Señor nos lo dice: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Podamos nosotros, queridos hermanos, mantener esa confianza completamente en el Señor. No caer en ese miedo también del que vendrá, porque a veces nos dejamos llevar ese miedo por las cosas que van a venir, por esas situaciones difíciles que podemos estar pasando, pero entonces ya nuestra imaginación, nuestro pensamiento piensa y está actuando solo en el futuro, por lo que vendrá. Encontraré esto que estoy buscando, la incertidumbre sobre el futuro, y el Señor es allí donde nos dice: no tengan miedo, en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Ustedes valen mucho más. ¿Cuánto valemos nosotros, queridos hermanos? Valemos esa dignidad de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ama, de que el Señor nos bendice y nos acompaña. Pidamos a María Santísima, ella que supo tener ese temor, ese amor por el Señor, que fue una mujer libre, entregada, con una confianza completamente, y tuvo esa valentía de decirle al Señor: hágase en mí según tu palabra. Que podamos nosotros anunciar siempre la palabra de Dios. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por los hombres y sus necesidades, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad, y digamos todos juntos: Señor, en ti confío. Por el Papa Francisco y todos los obispos de la Iglesia Católica, por los sacerdotes y ministros que les asisten en el servicio del pueblo de Dios, para que apacienten santamente el rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo y respeten la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, los emigrantes, los desterrados, los desempleados, los privados de libertad, y por todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Por nuestros jóvenes, para que reconozcan en nosotros las personas que están siempre prestas a ayudarlos y a salir adelante, roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Por todos y cada uno de los presentes, por los miembros de nuestra comunidad parroquial que no están ahora con nosotros, para que todos experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación, roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Por todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan a través de las emisoras Buenísima y Contacto, por quienes están aquí presentes en la iglesia, Nuestra Señora de Coromoto, para que podamos nosotros confiar completamente en el Señor, viviendo en la libertad de los hijos de Dios, anunciando la palabra de Dios a todos los hombres, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna cielo y tierra, escucha las oraciones de tu iglesia y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, recibe este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su eficacia te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, desen la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llama y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo martes a las 6:30 de la tarde tendremos la catequesis de perseverancia familiar aquí en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Quiero agradecer a las emisoras Buenísima y Contacto
por este servicio hermoso que nos permiten transmitir la Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga a ustedes quienes hacen vida en esta programación, hacen la familia de la radio, y también a ustedes, queridos hermanos, que se han unido a nosotros en la Eucaristía en la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. También el próximo 16 de julio tendremos una actividad en la cual vamos a recoger fondos para seguir restaurando la parte externa de la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Se está pidiendo una ofrenda de 10,000 pesos con la participación a la tómbola, y podrán participar por más de 35 premios. Pidamos pues a la Virgen de Coromoto que nos bendiga y que podamos nosotros perseverar siempre en ese encuentro de amor con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.